Y yo sigo diciendo que esta es la casa de adoración al Señor. Vamos a estar puestos de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Aleluya, el nombre de Cristo, nuestro Dios es Dios alegre. Esta canción dice, yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz del creyente fiel, con él a demorar. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche presentándole al Señor todo lo que vayamos a hacer. Ay, que su Espíritu Santo nos dirija, nos dé cobertura, que esté abriendo nuestro entendimiento y que esté poniendo sazón a su palabra. Oh, qué lindo Dios de pacto. Te alabamos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te alabamos porque tú eres eterno, porque no hay nadie como tú. Tú eres el Dios poderoso, el único Dios verdadero. Fuera de ti no hay otro, aleluya. Y fuera de ti no hay alguien que haga, aleluya, el nombre del Señor. Te alabamos, Padre eterno, porque tú nos formaste, nos diseñaste, nos preparaste, nos predestinaste para este día, para esta hora, Señor, que estemos en tu casa de adoración. Aleluya. Te glorificamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú eres Dios digno de gloria, Dios digno de honra, Dios digno de honor, Dios digno de suprema adoración. Oh, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. La naturaleza habla de ti, la lluvia, el campo habla de ti. Aleluya. Hoy, si la naturaleza habla de ti, ¿por qué he de callar mis labios? Aleluya. También cantaremos de tu amor, cantaremos de tus promesas, cantaremos de tus proezas, cantaremos de tus maravillas, Señor. Te agradecemos, Dios, en esta noche. Tú permitiste que anoche cerráramos nuestros ojos y permitiste que esta mañana abriésemos nuestros ojos, Dios. Nos ha regalado un día, aleluya, en la cual hemos podido caminar, desplazarnos, hablar, escuchar, mirar, Señor. Oh, cuán inmenso es tu amor y tu misericordia. Oh, semejante privilegio otros quisieran tener, Señor. Te agradecemos, Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por aquello que tú nos has impedido tener, Señor. Aleluya. Gracias por todo lo que tú provees para con nosotros, para lo que está proveyendo y para lo que vas a proveer, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por Jesucristo, que vertió su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, aun siendo nosotros inmerecedores. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Tú eres Dios todopoderoso y no hay nadie como tú. Aleluya. Y te alabamos y te exaltamos, Señor, y clamamos a ti que nos dirija en todo lo que vayamos a hacer en este lugar, en esta noche. Dirige nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestros corazones, aleluya. Pero permita sobre todas las cosas que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra y vivir para agradarte a ti, Señor. Te pedimos esos favores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, hermanos, en nuestro encuentro anterior, bendito el nombre del Señor, estuvimos compartiendo la primera parte de la semana 1, del mes 1, con el tema ¿quién es Dios? Con una pregunta. Bendito el nombre del Señor. Y dejamos de asignación los hermanos que estaban acá la clase pasada, completar las preguntas que estaban a partir de la página 6, amén, a partir de la página 6, y íbamos a terminar de ver el contenido de la lección en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Creo que la pila de este reloj se está atrasando. Ahora me voy a guiar de este. Amén. Hermano Villa, aleluya.
Bueno, los hermanos, yo creo que ah, no sé quién más tomó, ¿verdad? Porque aquí queda un solo. Gloria al nombre del Señor. Perdón, 275. Amén. Dios le bendiga. Eh, Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahorita me hermano, sí, ahorita por favor. Entonces, sí, Carolina. Creí que ahí había más. Me parece que ya hay que conseguir otros. A su nombre. Pero imprimimos 15 de primera instancia. Y aquí no habemos 15. No hay 15. Dios le bendiga. Es decir, que parte de los hermanos, yo sé de dos, que son dos maestros. Eh, Luis, verdad que algunos hermanos me parece no han podido llegar. Así es. Ah, Jesus. Y la hermana Araceli pide la oración, hermanos. Está un poco afectada de salud. Así que estaremos orando por ella y por cada uno de los hermanos que también tienen diferentes circunstancias. Bien, entonces la base bíblica está en Hechos 17, 24, 25. Bajo la pregunta, ¿quién es Dios? Entonces, la primera parte de esta lección, en los primeros subtemas de la página 4, vimos Dios es el creador de todas las cosas, según Génesis 1:1 y Hechos 17, 24, 25. Dios es eterno y único, Salmo 92 e Isaías 45:5. Dios es espíritu e invisible, según Juan 4:24 y 1 Timoteo 1:17. Dios es santo y justo, según Levítico 19:2 y Salmo 7:11. Dios es amoroso y misericordioso, Primera de Juan 4:8 y Salmo 103:8. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Génesis 17:1 y Salmo 139 del 1 al 4. Entonces, y Jeremías 23, 23 y 24. Entonces, en esta noche vamos a ver, Dios se revela como Trinidad, Dios es Rey y soberano, Dios se da a conocer en Jesucristo. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ven, alguien que lea en su Biblia Mateo 28:19 y alguien 2 Corintios 13:14. El texto está en el libro, amén, pero los que no tienen libro pueden tomar su Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Amén. Tengo un micrófono. Por favor, hermano Fernando, pasa el hermano Joan ahí. Gloria a Dios. Escriben, toma una Biblia. Mateo 28:19. Amén. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice Gloria su a palabra, Dios. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la parte final ya Jesús en la gran comisión encomendando da una exhortación a los discípulos y ya en la parte final del capítulo 28 versículo 19
Lea el 18 también. Aleluya. Ajá. Mateo 28, 18. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Amén. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién fue que dijo eso? Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios se presenta como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted se va a encontrar con personas que van a decir: ¿por qué ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, ahí está el mandato bíblico. Mateo 28, 19. Dios le bendiga. Amén. Usted se va a encontrar con gente que le va a decir: ¿por qué ustedes oran de que a Dios? ¿Por qué ustedes dan tanto devoción al Hijo? O debe hacerse solamente en el nombre de solo Cristo o solo Espíritu Santo. No, el texto bíblico dado por Jesús dice: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No por su mamá. Usted no tiene que bautizarse por su mamá ni por su abuelo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es entendible? ¿Se entiende? Amén. 2 Corintios 13, 14. Según de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, Amén, el amor de Dios, amén, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. amén. El apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corintios, en una salutación final, le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay un solo Dios y se ha manifestado en tres dispensaciones: la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo, la dispensación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dispensación, hablamos en generación y manifestación de Dios para con los hombres. Pero en la dispensación del Padre también estaba el Espíritu y también estaba el Hijo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pidió Eliseo a Elías? Dios le bendiga. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él era gallú, Eliseo. Él vio todo lo que Elías hizo, pero él quería un poquito más. Bendito el nombre del Señor. Pero también vemos en Eliseo que el Espíritu Santo manifiesta en Eliseo. Luego que parte Elías. Pero cuando los jóvenes hebreos fueron echados en el lago de fuego, en el libro de Daniel, que el rey mandó a preguntar que vayan a ver a los hombres, a los hebreos que echaron en el horno de fuego. El texto bíblico dice: y no fueron 3 que yo mandé a echar, pero yo veo 4, y el 4 es semejante al Hijo. Dios le bendiga. En la Biblia eso se llama tipo y sombra de Cristo. Es decir, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, cuando habla del Hijo de los dioses, cuando habla del Hijo de Dios, ¿a quién se refiere?
se refiere específicamente a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la dispensación del Padre siempre estuvo el Espíritu Santo, siempre estuvo Jesucristo. En la dispensación de Jesucristo, cuando Jesús anduvo por acá en la tierra, también estaba con él. ¿Quién? ¿Y quién estaba? El Espíritu Santo. Si me veis a mí, ¿a quién veis? Dios le bendiga. Y sobre de quien veas el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese era Juan testificando. ¿Y sobre quién envió el Espíritu Santo? Bendito el nombre del Señor. Y ahora, ¿cómo vamos a evidenciar en la dispensación del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a evidenciar la manifestación del Padre y del Hijo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, no es una corriente. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios se presenta como Trinidad. Y el apóstol Pablo, que sabía más de Biblia que yo, bueno, de Biblia no, de la Torá y el Tanaj, sabía más de los escritos, conocía toda la tradición judía, era fariseo, hablaba más lengua que yo, tenía mayor proporción del don del Espíritu que yo. Él bendice y saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Cristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, la bendición de cada creyente hacia alguien más debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria. Aleluya, el nombre del Señor. Recordemos que Jesús dijo que nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Ahí hay un misterio, hermano, Nuestra oración debe ser toda dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones deben ser todas al Padre en el nombre de Jesús. Si yo quiero el Espíritu Santo en mi vida, ¿a quién debo pedirle? En el nombre de. Entonces, ahora vamos a desbloquear o a traer o a romper los cerebros. Dios le bendiga. En el contexto bíblico no está correcto que usted diga: Espíritu Santo, bautízame. Padre, bautízame con tu Espíritu Santo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Espíritu Santo, tócalo. Dios le bendiga. Es una oración antibíblica. Aló. Eso suena como medio extraño, porque nosotros vemos a diario oraciones directas. Pero Samuel, pero el Espíritu Santo es el mismo Dios, sí. Claro que es el mismo Dios. Pero Dios se presenta como Trinidad. El Espíritu Santo, que es Dios en esa dispensación, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ese es el versículo de memorización de hoy. El versículo para memorizar está en Juan 4:24. El versículo para memorizar está en Juan 4:24. Juan 4:24 es el versículo para memorizar. El que no se sabe ese versículo, en esta semana completa tiene que memorizarlo y aprendérselo. Y ese versículo dice, ¿cómo, hermana Carolina?
Amén. Amén. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nadie va a engañar a Dios. Te puede adorar en el espíritu, pero si lo está haciendo en mentira, olvídese. Tiene que ser en espíritu y en verdad. A su nombre. Entonces Dios se presenta o se revela, se da a conocer, se descubre ante nosotros como Trinidad. Se ha descubierto ante nosotros como el Dios Padre, se ha descubierto ante nosotros como Dios Hijo, Jesucristo, y se ha descubierto, se ha revelado a nosotros como el Espíritu Santo. Su nombre. Gloria. ¿Por qué es cuidadoso que se revela como Trinidad? Porque Dios revela a quien Él quiere revelarse. No es por su misericordia, por su propósito, por su plan para con cada uno de nosotros. No es porque tú coges una cruz y te vayas para Higüey mañana. Dios le bendiga. Él se le revela a quien Él quiera revelársele. Y hay revelación de Dios que son para ti, no son para mí. Hay cosas que Dios te va a decir que es a ti, no es a mí. Por ende que nosotros no podemos ser jueces en los caminos del Señor, porque no sabemos a quién Dios se le va a revelar de una u otra manera. Y a ti se revela de una manera diferente y a mí se revela de una manera diferente. Para un propósito específico. Ahora, ninguna revelación de Dios va a estar fuera de su palabra, fuera del marco de su palabra, porque la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos a nosotros. La palabra se hizo carne. Aleluya. Dios es rey y soberano. 1 Timoteo 6:15 y Daniel 4:35. Dios es rey y soberano. Quien lo tenga puede leerlo. 1 Timoteo 6:15 y Daniel 4:35. Aleluya a Dios. Gloria a Dios. 1 Timoteo 6:15. Amén. El único soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. El único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Daniel 4:35. Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Amén. Dios le bendiga. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Mira qué tan cuidadoso es el texto bíblico. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Cuando hablamos de ejército, ¿de qué estamos hablando? No, cuando hablamos de ejército, es un ejército, ¿de qué estoy hablando? Amén. Una población preparada para la guerra. Entonces, un ángel es un mensajero. Un ángel es un mensajero. Un ángel es un mensajero. Pero en este texto bíblico,
Daniel nos da una revelación. ¿Mm? En el cielo, el ejército del cielo, es decir, que están preparados para combatir toda hueste de maldad. El ejército del cielo. Y hay una clasificación que vemos en los textos bíblicos de ángel, serafines y querubines. Dios le bendiga a su nombre. Entonces Dios es rey y soberano, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué implica que Dios es soberano? ¿Qué implica esto? Que Él es soberano. ¿Ah? Dios bendiga. Amén. Bueno, en esa parte entiendo que Él tiene todo dominio y control sobre todas las cosas Amén. y que Él se manifiesta donde Él quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. En mi palabra, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Qué significa ser soberano? Que Él tiene toda potestad. Tiene toda potestad. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano Fernando. ¿Alguien más? Que Él tiene el honor, la honra y la gloria. Que Él tiene el honor, la honra y la gloria. Stephanie viene de caminando por ahí con una intención de responder. ¿Qué significa que Dios es soberano? Nosotros en nuestra Constitución Dominicana decimos que el soberano es el pueblo, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios es soberano? No tiene principio ni fin. Que no tiene principio ni fin, dice hermana Stephanie. ¿Alguien más? Carolina. Dueño del mundo. De que Él es dueño del Dueño mundo. del mundo. También implica que es creador de todas las cosas. Él es, Él será y siempre estará. Amén. Él es, Él será, Él es, fue y siempre será. Creador de todas las cosas están en Génesis 1:1 y en Hechos 17, 24, 45. Dios le bendiga. ¿Ibas a decir algo, Ronnie? Está bien. Amén. Cuando nosotros hablamos de soberano, nosotros siempre pensamos en que está por encima de todo. Dios le bendiga. Pero también implica, hermanos, que Él es que toma las decisiones, nos guste o no. Él es que elige. Él es quien elige. Él es quien elige. Porque no nos elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él es quien elige, no otro. Dios le bendiga. Dios se da a conocer en Jesucristo. Juan 1:18, Colosenses 1:15. Dios se da a conocer en Jesucristo. Quien lo tenga puede leerlo. Con un micrófono, por favor. Juan 1:18. Wow. Listo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Dios se le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Fernando. Amén. Alguien lea por favor Colosenses 1:15. El Cristo
es la imagen de Dios invisible. Amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces, el versículo a memorizar de esta noche es Juan 4:24. Y ese versículo que leyó Carolina, que ya Carolina lo memorizó, dice que Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta ahí está muy bien. Dios le bendiga, ¿verdad, hermanos? Ahora, Juan complica todo esto en Juan 1:18 y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús, hablando con los discípulos, Jesús le dice, porque Felipe, dentro de todo el grupo siempre hay discípulos que quieren aprender más. No fresco, hermanos, sino discípulos que quieren aprender más. Y Felipe le dijo: pero maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le pregunta: ¿no crees, Felipe, que si me ha visto a mí, ha visto al Padre? Dios le bendiga. Jesús, hermano, nunca, Jesús, ni el texto bíblico, ni el contexto bíblico está contrario al deseo de conocer ni de aprender. Dios le bendiga. No está contrario a esto. Juan dice: nadie vio a Dios. Dios es espíritu. Nadie le vio. Ahora, el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dice Aaron y espíritu, el aire como que le está dando fuerte ya. Se está queriendo mucho. Pensando la pregunta. Dice el texto, nosotros vimos el texto bíblico, vimos desde el inicio. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es eterno, único. Dios es espíritu invisible. Y vimos que Dios se manifiesta e incluso en el mandato dado por Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vimos que la relación en el Antiguo Testamento era con el Dios Padre, pero que también el Espíritu Santo hizo presencia en el Antiguo Testamento. Ahora dice Juan: nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Y yo en mi interpretación personal, a nosotros a veces nos hacían ver a Dios como un viejito anciano, lleno de mucha sabiduría, con un cabello blanco, una barba larga y con mucho conocimiento y con un rostro blanco que implica como si fuese el hechicero del Señor de los Anillos. Entonces Juan nos aterriza con el texto bíblico aterriza a todo creyente. La única forma de nosotros conocer en sí, de recibir la revelación de Dios, es a través
Amén. Está a través de Jesucristo. Amén. Un momento, por favor. ¿Lo apagaste, Ronnie? Ah, mira. Me compra una. A su nombre. Aleluya, el nombre del Señor. Amén. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús fue enfático y dijo: lo que yo hago no lo hago por mí, sino yo nada más hago lo que el Padre me envió a hacer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ah? Y la salutación de Pablo a la iglesia de Corintio, Pablo clasifica y dice: el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Y el texto bíblico de Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo, para que todo en él que crea. más ¿cuál tenga fue la vida. oración de Jesús? Padre, oro para que ellos sean uno, como tú y yo. Como- Dios le bendiga. Amén. Pero esa oración de Jesús estaba enfocada hacia el amor los unos por los otros. Que se amen y que sean uno. Entonces, there is only one way. Solo hay un camino para conocer al Padre. Jesús. La vid verdadera, el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre. Usted y yo pudiésemos expandir nuestra mente y pensar muchas cosas y armar todo un libro. Ah, no, lo que pasa es que si no es a través de Jesús que se humanizó, yo tendría que tener la misma característica de espíritu a espíritu para yo conocer a Dios a través de lo espíritu, de lo espiritual, porque Dios es espíritu. No, la Biblia no dice nada de eso. No se haga ese libro. Dice a través de Jesucristo. Aceptando a Jesucristo es la mejor manera de conocer de que hay un Dios, un único Dios. Dios te le bendiga. Amén. A su nombre. Entonces, Colosenses 1:15, el apóstol Pablo dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Porque Dios es espíritu. Y si es espíritu, los espíritus no se ven. Entonces, lo que estamos buscando, imagen y semejanza, muchas veces nosotros cuando yo era teenager, ¿ah? Yo creí en verdad que Dios era un anciano balbú con muchos años, con una barba larga blanca y un cabello largo blanco. Yo creo, porque como me hablaban de Dios, que eterno, que desde el principio, que de la eternidad para la eternidad, yo creía como que era un señor como anciano así, que estaba sentado en un trono alto, señor que tenía mucha sabiduría, un anciano, porque uno asocia lo que uno oye a lo que uno conoce, a la realidad de uno. Entonces uno que miraba muñequitos y cosas así, entonces yo creía que era como anciano, pero nosotros vamos creciendo y vemos el texto bíblico y dice el texto bíblico que a su imagen y semejanza Dios creó al hombre. Dios le bendiga. Entonces nosotros hacemos en nuestra mente que Dios es a nuestra imagen y semejanza. Y creemos y pensamos en Dios como si fuese un hombre. Y pensamos en Dios como si tuviese la misma característica de un hombre. Cuando el texto bíblico dice que nos hizo a su imagen y semejanza, entonces algunos teólogos dicen: Dios, ¿qué es? Amor. ¿Qué puso en nosotros?
Dios te le bendiga. Entonces nosotros en nuestras limitaciones como humanos, cuando hablo de nosotros no me refiero a la humanidad completa, sino a las personas que pueden pensar esto. Cuando hacemos un dibujo de Dios, dibujamos a Dios como si fuese un hombre. ¿Perdón? Exacto, porque es a donde llega nuestro pensamiento. Amen. That's it. That's right. Entonces, si tú quieres buscar una imagen de Dios, dice entonces el apóstol Pablo, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Está viendo a Dios, pero no ese rubio que nosotros vemos en los afiches por ahí. ¿Ah? Ese rubio de Galilea con unos bigoticos bien afeitaditos y una barba bien copiosa y una melena, porque Isaías dio la descripción de cómo venía el Mesías. Que era feo de carátula Jesús, no sé. Pero la descripción que da Isaías es que no iba a tener una belleza davídica que se diferencia de la gente de los demás, sino que se iba a parecer a uno cualquiera de los hebreos que estaba ahí. ¿Por qué digo una belleza davídica? Porque David era un joven aparente, hermoso. Dios le bendiga. Que donde quiera que estaba David iba a resaltar porque era bonito. Pero Isaías dice sin atractivo. Dios le bendiga. Es decir, que era. Dios le bendiga. Amén. Open your mind right now. Una pregunta, hermano Romney. Dígame una de las razones por la cual Judas besó a Jesús cuando le fue a entregar. La que usted crea, dígame una de las razones. Pasa. Según lo que usted cree, ¿por qué Judas besó a Jesús? Bueno, porque era el maestro. Cuando lo iba a entregar, cuando él fue con los soldados que lo vendió por las 30 monedas de plata. ¿Para qué y por qué él lo besó? Amén. Arolis, lo que usted sepa, lo que usted crea, lo que usted considere. La vi inquieta, como que iba a decir algo. Dios bendice. Amén. De lo poco que sé, ¿verdad? Como siempre digo, y lo diré eternamente. Yo digo que fue para identificarlo del grupo. That is. Amén. Si Judas no besa a Jesús, los soldados no iban a saber quién era Jesús. Al que yo besase, si Judas hubiese besado a Pedro, a los soldados iban a agarrar. El maestro le dijo, con un beso me entregas. Porque Jesús no tenía una belleza que iba a resaltar y tampoco los soldados andaban con una persecución de que detrás de Jesús. Entonces, para poder identificarlo, para saber cuál era el rabí, excelentemente Arolis, por eso Judas va y ve, porque ya Judas le había dicho, al que yo besase, ese es. Y Jesús era un hombre tan de su generación, de su genealogía de hebreo, que la mujer en la madrugada le dice a Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice que no. Pero tú hasta hablas como él. Y te parece a él, y tiene los mismos gestos y tú hasta hablas como él. El texto bíblico no dice cuál fue la maldición que Pedro tiró por ahí. Pero él negó
Con maldición de que no, que no. Entonces, Jesús como imagen del Dios invisible no se refiere a su característica de hombre, sino a lo que Él representa, a lo que Él representa, a lo que Él es, a su misericordia, a su amor, a su entrega, a su amor por toda la gente sin acepción de persona. Dios se le bendiga. Cuidado con nosotros cuando creemos que somos más que Dios. A su misericordia. Hoy la ciencia y el equipo de la hermana Jenny le dice a su empatía. Dios te le bendiga. No importaba el problema, aunque Jesús daba su boche, pero su misericordia no lo dejaba irse así. Porque Él dio mucho boche. Dios le bendiga. Pero aún así, su misericordia, su amor, lo dejó manifestado. No es correcto dar la comida de los hijos. ¿A quién? Eso nosotros lo decimos fácil ahora, hermano. Pero habría que tener un grado de enfoque y de concentración y de inteligencia emocional para una gente que te diga perro, tú seguir detrás de él y decirle, pero mi Señor, pero de la migaja que caen de la mesa, es decir, de todo, tú que haces tantos milagros, un milagrito haz conmigo, por lo menos. En otra palabra, habría que tener un grado de convicción, hermanos. Entonces, nosotros, los cristianos evangélicos pentecostal, hemos novelizado el texto bíblico, Dios le bendiga, y no lo hemos llevado a la... Bueno, en la clase pasada era cuando estábamos hablando del Génesis, ¿verdad? Que nosotros hemos novelizado el texto bíblico y lo seguimos sin pensar en el texto bíblico. Sin pensar en el texto bíblico. ¿Cómo que? Como palabra de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos pensar en el texto bíblico como palabra de Dios. No creerlo, no creer que es Romeo y Julieta, ni la Cenicienta, ni Caperucita Roja, sino irnos a ese escenario, hermano. ¿Qué significaba que a ti te dijesen perro y tú aún así, y tú aún así estar y pedir tu milagro como quiera? Pero es grande aquella que no se fue con la cabeza cabizbaja y a llorar y me voy de la iglesia. No, es grande ya. No, pero mira que también aquel que dio ese bochazo, esa reprensión, como quiera, le hace el milagro. Dios nos ayude, hermanos. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Entonces, viendo el texto, en el material no hay lectura bíblica complicada. Todo es lectura bíblica sencilla. Amén. Dios le bendiga. Texto sencillo, facilito. Amén. Pero cuando estemos completando las lecciones, hermano, y veamos el texto bíblico, para el estudio de cada uno de los temas, leamos el capítulo, hermano, para estar en el contexto. Amén. Tanto de Dios creador, Dios eterno, Dios espíritu invisible, Dios es santo y justo, Dios es amoroso y misericordioso, Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios se revela como Trinidad. Dios es Rey y soberano. Dios se da a conocer en Jesucristo.
Bendito el nombre del Señor, que podamos leer el capítulo para sacarle el mayor provecho. Una cosa más. Jesús, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Jesús hizo una pregunta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando le preguntamos a todo creyente, ¿qué es la fe? Todo creyente contesta a coro: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el maestro preguntó: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por todo un contexto que él dijo antes. Y estando Jesús resucitado, y Pedro diciendo: es verdad, el maestro resucitó. Y María Magdalena diciendo: el maestro resucitó. Y dos discípulos que iban por el camino de Maú: sí, el maestro resucitó. Y Tomás, que anduvo con Jesús, Tomás, ¿qué es lo que dijo? Hasta mientras yo no vea, cuando yo lo vea, yo lo voy a creer. Y a veces nosotros decimos: no, pero Tomás, ese no creía que Jesús le estaba diciendo. Nosotros creemos mucho en lo que vemos, hermano. Eso está en nosotros, que nosotros creemos en lo que vemos. En lo que vemos. Creemos más en lo que vemos. Y claro, pero si lo tenemos ahí frente a los ojos, es obvio, ¿verdad? Porque eso es lo lógico. Mira, si yo no lo veo, Ahora, el evangelio es de fe. El evangelio es por fe. Que es, dijo el apóstol Pablo, locura para los que se pierden. No es para loco, hermana Carolina. No, todo lo contrario. Hay que estar bien cuerdo en el evangelio. Para vivir el evangelio, claro. No para el fanatismo, no, para vivir el evangelio hay que estar bien cuerdo. Bendito el nombre del Señor. Porque las cosas posibles, Dios las dejó para nosotros. Todo lo posible Dios lo dejó para nosotros. Ahora, lo imposible, ¿a quién se la vamos a pedir? A Él. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces, hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar, eso es posible, trabaje. Hay que orar. Y dentro de nuestras oraciones le pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Entonces Jesús representa en toda la manifestación, en todo lo que Él expresó. Él vino, salió del desierto y fue al templo y se le dio el libro del profeta donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar ¿qué? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Desde ese momento que Jesús empieza esa vida ministerial, todo lo que Él hizo fue dando cumplimiento al texto bíblico que profetizaba acerca de Él. Él vino a cumplir las escrituras, porque desde el principio
el texto bíblico hablaba sobre de él, de ese Mesías prometido, de que en su nombre iba a tener nombre todas las naciones de la tierra. Entonces vino a dar cumplimiento a todo el texto bíblico. Entonces él no falló y él es la imagen del Dios invisible. No en su perspectiva humana, no en su carátula humana, sino en lo que es él, en lo que representa él. En lo que representa él. Yo estaba en estos días de asueto de fin de año, estaba compartiendo ya en el campo mío con un primo y me estaba hablando mucho del texto bíblico y él me dijo, no, porque hay muchas discusiones ahora que no se sabe dónde estaba Jesús o qué estaba haciendo Jesús, a dónde estudió Jesús y dónde apareció Jesús y cómo que él vino del desierto y de una vez le dieron el libro del profeta. Dios le bendiga. Y ahí en mi poca experiencia yo pude compartir con él y yo le dije, yo no sé con qué intención tú me lo estás diciendo. Ahora, lo que Dios me ha revelado me basta. Ahora, yo estoy convencido que los judíos no le daban el púlpito a todo el mundo. Yo estoy convencido que los maestros del templo sabían quién era Jesús. Porque el niño, ¿a los cuántos años fue su primera aparición? A los 12 años, dice el texto bíblico. Y los maestros se quedaban anonadados mirando. ¿Y quién es este niño? Entonces, los judíos no daban el podium a todo el mundo a tomar los escritos. Los judíos no. Por eso había pleito. Pero no di que pleito, de que como lo que nosotros vemos aquí en la iglesia evangélica. Lo que se dio entre Pablo y Pedro, y eso no era de que cosita de muchachos, hermanos. Dios le bendiga. Eran discusiones fuertes. Discusiones fuertes. Y eso de que Dios le dijo a Pedro, mata y come, y que Pedro le respondió, nunca he comido cosa inmunda, es porque Pedro en su espíritu judío, oye, me di que juntarse con alguien que no sea judío, y que ese alguien también recibe el Espíritu Santo, Dios tuvo que prepararlo antes de. Entonces, sabían quién era Jesús. Y muchos no creían tampoco que él era el Hijo de Dios. Entonces nosotros como cristiano evangélico pentecostal tenemos el texto bíblico, no es para creer en el arte de magia. Apareció, boom, y todo fue a su favor. Boom, no. Este fue el principal tema de Jesús. Que Jesús, aún siendo judío, y que la tradición era que alguien con perfil de maestro, que alguien entrenado, doctrinado, no se juntase ni con publicano, ni con recaudador de impuestos, ni con prostituta. Y Jesús rompió todo eso. Porque su reino, él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, esa era una batalla fuerte. ¿Y por qué usted cree que fueron su mismo pueblo que dijeron, ha corrompido todo, vamos a entregarlo a los romanos, ¿para que qué? Para que lo crucifiquen. Ahora, lo más lindo del texto bíblico dice que él dice, nadie me la quita, yo la doy. Entonces, hay que estar bien cuerdo, hermana Carolina. Y Dios nos ayude, hermanos, a estar en el texto bíblico y a formarnos correctamente para dar a otros explicación de nuestra postura de fe y de nuestra convicción en cuanto al evangelio. Comento, Dios es el origen de todo lo que existe, el diseñador y sustentador del universo.
no tiene principio ni fin. Es el único Dios verdadero. Salmo 92 muestra que Dios es eterno, no tiene principio ni fin y es el creador absoluto. Juan 4:24 nos enseña que Dios no es limitado por lo físico, es espíritu, lo que significa que no tiene forma corporal y está en todas partes. Su esencia es espiritual, no material. No está limitado por el tiempo ni el espacio. Su carácter es perfecto, recto y puro. No tolera el pecado, pero obra con justicia. Su amor es la base de su trato con la humanidad. Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Un solo Dios en tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta unidad. Su autoridad es suprema y gobierna sobre todo lo creado. Revelación para crecimiento espiritual. Dios es creador y sustentador de todo. Dios es el único, eterno y verdadero. Dios es santo, justo, amoroso y misericordioso. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Rey soberano que gobierna todo. Dios es el que se revela plenamente en Jesucristo. Dios le bendiga. A su nombre, dejamos una asignación, unas preguntas. Si alguien quiere compartir su respuesta, está en libre momento de hacerlo. Si alguien quiere compartir su respuesta. Amén. Terminamos. Amén. Arolis. ¿Qué implica que Dios es eterno? Esto quiere decir que Jehová Dios es para siempre. No tiene principio ni fin. Amén. Amén. Si quiere seguir con la ¿alguien quiere seguir con las dos? Las números 2. Stephanie. Y si alguien quiere leer su carta que hizo, también no hay problema. Dios le bendiga. Dios. Amén. Dice en la última actividad, escribe una carta a Dios reconociendo quién es Él y agradeciendo por ser eterno y accesible espiritualmente. Amén. Stephanie, número 2, ¿cómo cambia mi manera de orar si entiendo que Dios es espíritu? Enfocarnos en orar con fe, dependiendo del Espíritu Santo para guiar, poder, gloria a Dios. O sea, debemos hacerlo con fe, Amén. porque Dios es espíritu. Amén. No se puede ver, pero con fe solamente podemos, a través del, o sea, con fe podemos hacerlo, gloria a Dios, creyendo que sí. ¿Usted sabiendo que Dios es espíritu tiene algún impacto en su manera de orar? Sí. ¿Qué impacto tiene? ¿El Espíritu Santo? No. O sea, Dice la pregunta, ¿cómo cambia mi manera? Usted ora de una manera. sí. Amén. Ajá. Después de esta lección, la pregunta es, Ajá. conociendo que Dios es espíritu, Ajá. ¿cómo cambia mi manera de orar si entiendo que Dios es espíritu? Es que yo puedo cambiar mi manera de orar porque yo no voy a orar solamente con el conocimiento que yo tengo, o sea, humano, o sea, humanamente, pero con la fe. Amén. Con la fe yo voy orando, creyendo, o sea, creyendo que el Espíritu está conmigo, que el Espíritu Santo me va a guiar a través de la oración que yo voy a hacer. Dios bendiga, hermana Estefania. Amén. Amén. Entonces que el Espíritu está, ¿a dónde está el Espíritu? Conmigo, Amén. dentro de mí, Dios le bendiga. guiándome. Amén. Cuando usted se va a orar, usted ora de tal manera esperando que su oración llegue al cielo sempiterno o ora convencida de que Dios está ahí con usted.
orando que Dios está ahí conmigo. Ah, qué bueno. Dios le Amén. bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Por ahí que ve esa pregunta, hermanos. Cuando la diferencia es cuando nosotros oramos, estilo el texto bíblico de Daniel, que la oración subió, y la respuesta fue enviada y fue detenida. Y entonces Daniel recibe, cuando luego el ángel le da la respuesta. Ahora, pero esta lección está diciendo, conociendo que Dios es espíritu y conociendo que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿cómo yo voy a orar cuando yo oro? ¿A dónde va a estar Dios cuando yo oro? ¿Aquí conmigo o está en el cielo sempiterno? Dios se le bendiga. Amén. Con fe, hermana. Amén. Stephanie. Así mismo. Él está aquí. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más quiere compartir la pregunta 3? Amén. La 2, Perdón. amén. La 2 también yo puse. Ajá. Entender que Dios es espíritu cambia mi vida en enfocarme en una relación personal, no física, sino transformando mi adoración de lo eterno a los internos. Dios bendiga a nuestro hermano Joan. Dios le La bendiga. 3. Ajá. En la 3, ¿qué diferencia hay entre el Dios bíblico y los dioses del mundo? La El primera mundo ofrece. diferencia, Los dioses que el mundo ofrece. amén. La primera diferencia es que Dios se escribe con D mayúscula. Amén. Esa es la primera diferencia. Él es creador eterno, único, personal y soberano, espíritu y trascendente, mientras que los dioses se escriben con D minúscula. Dios bendiga, evangelista de Jehová. Corríjame, líder. Sí, vamos allá. Amén. Seres ilimitados, creados por humanos, no tienen capacidad ni poder alguna para crear nada. Amén. ¿Alguien más hizo en la 3? Fernando quiere responder. Dele, Ronnie. Préstale el micrófono a Fernando, hermano Joan. Amén. ¿Qué diferencia hay entre el Dios bíblico y los dioses que el mundo ofrece? En primer lugar es que Dios es real. La mayoría de dioses o lo que llaman dioses en el mundo, pues el mismo humano es que crea eso. Esa es la primera diferencia. Gloria a Dios. Y me acuerdo que hay un verso bíblico que dice, si no me equivoco, que de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24. el mundo y en él los que en él habitan. Dios es el creador del universo, de todo. Todo lo que puede existir es porque así Dios lo ha permitido. Así que Dios es real y los dioses son falsos y ya. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ronnie. Amén. Fernando. No sé si eso es con relación a lo de orar y, o sea, lo del espíritu, ¿no? ¿Cómo cambia mi manera de orar si entiendo que Dios es espíritu? Ok, mira, yo no tengo el folleto, pero realmente debemos de orar en el espíritu. ¿Y cómo se ora en el espíritu? Se ora, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que es quien tiene comunicación directa con el Padre. Por eso fue dejado aquí, con nosotros y en nosotros. Nosotros, al orar, debemos también, luego de hablar con el Padre, esperar el momento y la llegada de Él para que Él nos guíe en nuestra oración para lo que Él tiene o que Él necesita que tú ores por alguien, por algo que tú no conoces y que Él sí, porque Él mora en lo invisible. Nosotros no vemos. ¿Entiendes? Eso es lo que yo he estado aprendiendo con relación a eso. Debemos aprender a orar en el espíritu para Dios. Dios te bendiga, Fernando. Amén.
precisamente por esto esta lesión, hermano, y agarro esta parte del hermano Fernando. Hay diferente tipo de oración, Fernando. Diferente tipo de oración. Es más, que muchas veces nosotros nos han formado de una manera que si nosotros vemos a alguien orando con los ojos abiertos, creemos que no está orando. Hay diferentes tipos de oración. Entonces, el orar en el Espíritu, y eso implica otros elementos de intimidad. El texto bíblico dice adorar en el Espíritu, pero orar, ¿qué es orar? No me diga que hablar con Dios. ¿Qué es orar? Dígalo en otra palabra que no sea hablar con Dios. ¿Qué es orar? Dios le bendiga. No, espere. Todo eso implica la oración, ¿verdad? Pedir, ¿verdad? Todo eso implica la oración. Dios le bendiga. Bueno, dejémoslo ahí. Porque nos enseñaron que orar es hablar con Dios. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso que me enseñaron a mí también. Orar es hablar con Dios. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Usted está seguro? No tenga miedo. Sí, amén. Cuando yo hablo con Jenny, Dios le bendiga, yo le digo a Jenny lo que le voy a decir y me voy, ¿verdad? Cuando yo hablo con usted, yo le digo lo que tengo que decir y me voy. No espero lo que usted me va a decir ni nada. Cuando oramos, ¿hacemos eso? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Romper paradigma es algo difícil, hermano. Sumamente difícil. Ahora, la palabra de Dios, que todo el tiempo ha estado ahí para nosotros, nos enseñan claramente todo lo que Dios tiene para nosotros. Sí, orar es hablar con Dios. Y una oración es una petición, es un clamor, es una exclamación, es una conversación con el Eterno, ¿verdad? ¿Ven? Pero orar, no, el orar de intimidad privada con usted y orar de intercesión y orar para reprensión y una oración en batalla no son los mismos tipos de oración. Dios le bendiga. Entonces, si ahora mismo viene un predicador y dice, ven hermana Carolina, yo voy a orar por usted. Y Carolina viene y el predicador viene, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mire esta mujer, yo te la presento ahora. Y está con los ojos abiertos, todos los que están ahí sentados. Y este orador, claro, cuando digo todo, hay excepciones. Porque no nos acostumbraron y nos enseñaron que la oración de intimidad de usted solo con Dios no es la misma oración que cuando usted está presentando un gobernador, cuando usted va a orar por un gobernador. No es la misma oración que cuando tú vas a orar cuando tú vas a iniciar el año escolar. No es la misma oración que cuando tú estás orando por la nación. No es la misma oración cuando tú estás orando en una pandilla de delincuentes en una campaña ahí. Dios le bendiga. Cierra tus ojos y ora. Eso nos enseñaron. Cierra los ojos y ora. ¿Alguien hizo su oración? ¿Alguien la quiere compartir? La tarea, sí, la tarea. Su carta. ¿Alguien hizo su carta? ¿La quiere? ¿Es larga o es corta? Vamos a leerla. Léala, por favor, y terminamos.
entrego al pastor. Aquí la carta a Dios, reconociendo que Dios es eterno, amén. Escribir una carta a Dios reconociendo quién es Él y agradeciendo por ser eterno y accesible espiritualmente. Bueno, Dios eterno, tú que moras en las alturas, eres soberano, creador de los cielos y la tierra. Da la vida, merecedor de todas las alabanzas y adoración. Tuya es la gloria y la honra. Vengo humillado delante de ti, reconociendo tu soberanía, para que tú tengas misericordia de mí y limpie mi pecado. Reconozco que sin ti no soy nada. Tú eres Dios, mi ayudador, mi refugio, mi fortaleza. Sin ti nada soy. Soberano, admirable, consejero, príncipe de paz. Dios, ¿a dónde iré sin ti? Altísimo, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Favores te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Dios le bendiga. No, ya no vamos a leer más cartas por hoy. Vamos a entregar a nuestro pastor. Ahora yo quiero que alguien me diga, esta carta del hermano Joan, ¿qué es? A mí me llamó la atención algo que Joan dijo. Es cierto, pero como estamos hablando de Dios y que Dios habita en todo, si es espíritu, Dios está conmigo, Dios está en todo lado, vamos a decir así. Pero nosotros los cristianos, bueno, la mayoría tiene como que eso de decir, tú que moras en las alturas, reconociendo, o sea, diciendo como que tiene en la mente, como que Dios simplemente está en el cielo, ¿me entiende? Y eso es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, al mencionar eso, muchos cristianos siempre como que dicen eso. Claro, Dios mora en las alturas, pero muchos lo dicen como que porque cuando están orando, sienten que Dios está en el cielo y que su oración debe de llegar al cielo. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Y para que llegue más pronto al cielo, tienen que orar. Dios le bendiga. Es una carta, hermanos. Es una carta. El hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Joan por su oración plasmada. Dios le bendiga. La tarea es que haga una carta a Dios. Dios le bendiga. Una carta a Dios. El hermano Joan le hizo una carta de oración a Dios. Es una carta a Dios. Piense en su. No puedo poner ningún ejemplo que piense en nadie. A Dios que te va a hacer la carta. Gracias por estar aquí en esta noche, mis hermanos. A Dios gloria, a Dios honra. El material que habíamos impreso se agotó. Si alguien quiere el material, se va a anotar y nosotros vamos a pedir ese material de lo que se anoten. Dios se le bendiga. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Reciba a nuestro pastor. Gloria al Señor. Aplauda más duro al Señor, hermano. Amén. Y Dios bendiga a nuestro hermano Samuel por ese gran esfuerzo que ha hecho, ¿verdad? Amén. Y todos estamos disfrutando, amén, de lo que Dios le dio al hermano Samuel. Gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que se han esforzado para estar aquí en esta noche. Por Alodis, que es la que viene de más retirado. Por Jenny, que hacía unos martes que no venía. Amén. Gracias al Señor. Por Fernando y Carolina, que están ahí juntitos. Gracias al Señor. Joan ya volvió porque estuvo medio retirado, pero gracias a Dios ya. Amén. Y haga un esfuerzo, hermano, y ore para que los hermanos puedan tener este mismo sentir,
que sentimos usted y yo de estar en la clase. Oramos los unos por los otros. Le había pedido la oración el día pasado por un familiar, por unos familiares, pero hoy recibí la noticia que uno de ellos falleció allá en mi pueblo. Pero se partió con el Señor, gracias a Dios. Partió con el Señor, como se dice, gracias al Señor que Él en su tiempo pudo alcanzar al Señor y el Señor tuvo misericordia de Él y hoy partió con el Señor ya en una buena edad, sobre los 80. Así que gracias al Señor que pudo partir con el Señor. Ore al Señor, hermano, para que cada martes podamos tener más asistencia a la clase bíblica. Y quiero recordarle a los que tienen el interés de su bautismo y tienen que atar algunos cabos, que lo hagan, porque a partir del martes quiero que los que van a prepararse a recibir doctrina, saben que vamos a estar en la cocina los martes. Amén. Claro, la clase de doctrina vamos a tener en la cocina. Amén. A la misma hora. A la misma hora. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra convención nacional será en abril, creo, Samuel, ¿verdad? Creo que es en abril. Algo por ahí. Entonces queremos antes de esa fecha, antes de la convención, tener bautismo de los que estén preparados. Amén. Y recepción de los nuevos miembros. Gracias al Señor por Santiago. Démosle un aplauso a Santiago, hermanos. Gracias al Señor que desde el año pasado no lo veíamos por aquí. Pero eso es un buen indicio que a principio, ¿verdad?, de este año, Santiago esté aquí. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Entonces, hermanos míos, seguimos hacia adelante porque Cristo viene pronto. Los que no han ofrendado, vengan y pasen y traigan su ofrenda. Gloria al Señor. Pasen y traigan su ofrenda. Ya nos vamos a despedir. Gloria al Señor. Y yo sé que cada uno vamos a tratar de proseguir conociendo al Señor. Proseguir conociendo al Señor. Todos los días. Amén. Que el Señor nos ayude a proseguir conociendo al Señor. Conociendo a Dios. Conociendo que Él es Dios. Amén. Estemos de pies. Orando, hermanos, los unos por los otros. Orando por los hermanos que tenemos que están enfermos. Orando por aquellos que usted no lo ve en la congregación. Orar y darle seguimiento. Amén. Orar a Dios para que Dios nos ayude a multiplicarnos, hermano. Que usted sienta multiplicarse. Que usted sienta invitar a alguien a la iglesia. Que usted ore por un familiar, por un vecino, por un amigo, compañero de trabajo, compañero de escuela, compañero de universidad, para que usted lo invite y que cuando usted le invite, esa persona pueda estar en disposición de decirle, sí, yo te voy a acompañar a la iglesia. Pero recuerda que para eso primero tenemos que darle testimonio. Testimonio. El testimonio es algo muy importante para que la gente pueda creer en Dios por intermedio de ¿quién? De nosotros, que somos los instrumentos de Dios. Dios eterno que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos ha permitido estar aquí. Gracias porque nos ha dado este día. Nos cuidaste, nos guardaste, nos supliste. Gracias esta semana, oh Dios, y todas nuestras actividades están en tus manos. Para que tú, oh Dios, nos siga bendiciendo en todo. Mira los hermanos que están enfermos, que tienen problemas o necesidad, los que están alejados de la congregación. Señor, derrama ese avivamiento por tu Espíritu Santo, que tú sabes que todos necesitamos. Y así como tú le pediste al Padre por unidad,
que todos nosotros podamos ser uno, para que así el mundo crea en ti por causa de nosotros. Derrama salud, oh Dios, en toda la iglesia. Salud espiritual y salud física. Trae, oh Dios, avivamiento a cada una de nuestras vidas y salud para aquellos que están enfermos. Recibe toda la gloria y toda la honra. Solo en ti hay liberación. Ahora nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino los unos de los otros. Tómanos de la mano y restitúyenos en paz a nuestros hogares, con la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Multiplica también las ofrendas que hemos aportado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.